Empecemos con nuestra clase. Y empecemos hablando sobre qué es Internet. Bueno, pues Internet, en otras palabras, más allá de lo que ahorita está escrito en pantalla, pues es como una red global, es como la madre de las redes, digámoslo así. Es esa red mediante la cual están conectadas pues casi todos los dispositivos de ahora, ¿sí? Así como nos dice acá en este texto, es una inmensa red informática de computadoras alrededor del mundo que pues las conecta a todas entre sí, también conocida como la red de redes, ¿sí? Entonces eso es Internet. Por otro lado tenemos a la web, y algunos en algún momento tal vez nos preguntamos o nos afirmamos tal vez de que Internet y la web es lo mismo, ¿no? De hecho a veces sí lo manejamos como un mismo concepto, pero la verdad es que no. La web no es el Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué es la web? Pues viene de las palabras en inglés que significan red o telaraña. Y aquí va a venir el diminutivo que yo creo que, bueno, todos lo conocemos, es este diminutivo que va en la URL de casi todas las páginas y es la www. ¿Qué significa red mundial? World Wide Web. No sé si la pronunciación está bien, pero eso es lo que significa. Es una red mundial. Y no es lo mismo que Internet, porque la web es el lugar donde se almacenan todos estos recursos que lo compartimos a través de Internet. Si bien Internet es la red, pues la web son esos recursos que se comparten a través de esta red. Volvemos a leer esta parte de acá. Dice, es un enorme conjunto de páginas que se asientan sobre Internet. Ahí va lo que decíamos. Utilizamos Internet entonces para compartir estos recursos. En otras palabras, al navegar usas Internet para acceder a la web, es decir, a los recursos. Utilizamos Internet para acceder a estos recursos. Ahora entraremos un poco más en estos conceptos de qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Páginas web y aplicaciones web. Ambas no son lo mismo, ¿sí? Una es diferente de la otra. Tal vez algunos decíamos, sí, páginas web y aplicaciones web son lo mismo. Pues no. Las aplicaciones web son dinámicas, ¿sí? Porque tienen mayor relación con los usuarios, porque les muestran información desde una base de datos e interactúan con el usuario, ¿sí? Si el usuario quiere modificar algo, pues puede hacerlo a través de la aplicación web. Puede llenar datos, registrar un usuario, registrar productos, qué sé yo, ¿no? Y eso se va a almacenar en una base de datos. En otras palabras, interactúa de forma dinámica con los usuarios, lo cual no hacen las páginas web. Las páginas web son estáticas, sí, son estáticas porque la información que muestran no cambia con el tiempo. Existe una palabra para esto, perecedera, creo, sí, ¿no? O sea que persiste en el tiempo, no se modifica a menos que alguien modifique su código fuente, el HTML, etcétera, para que la página recién se modifique. Entonces, la diferencia entre páginas web y aplicaciones web no son lo mismo, ¿no? Tal vez en algún momento creíamos que sí son lo mismo. Tienen muchas similitudes. Para utilizar ambas necesitamos sí o sí un navegador, por ejemplo. Y hablando sobre las páginas web, como decíamos, es un documento digital multimediático, dicho de otra forma, que solamente, digamos, puedes meterle videos, imágenes o texto, ¿ya? A eso se refiere, pero que va a ser información estática, ¿no? Como les había dicho, se actualiza manualmente, son estáticas, ¿no? Por ende son estáticas. Por otro lado, las aplicaciones web son dinámicas, permiten interacción con el usuario, también como ya habíamos dicho, y tienen conexiones con bases de datos o yo creo que aquí sería bueno agregarle algo, a veces no están conectadas directamente con bases de datos y aún así son aplicaciones web y son dinámicas, pero cuando están conectadas a una API REST, y vamos a hablar de este concepto igual más adelante. Una API REST es conocido como un backend, ¿ya? El cual nos devuelve ciertas respuestas y actúa también como una base de datos. Entonces también podemos añadir acá que las aplicaciones web también son dinámicas cuando se conectan con API REST. Ahora hablemos un poco sobre el desarrollo web, que pues es un mundo bastante grande. De un tiempo a esta parte ha estado creciendo bastante, hay un mercado bastante grande allá afuera para desarrolladores web. Creo que incluso es más para desarrolladores web que para desarrolladores móvil. En móvil me refiero a Android o a iOS, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitan ustedes instalar
esta aplicación web que desarrollen en su dispositivo para poder utilizarlo. Únicamente necesitamos un navegador web y muchas empresas de un tiempo a esta parte sí requieren más para globalizar más que todo a su empresa, crear sucursales, etcétera, manejar desarrollo web, ¿sí? O hacer que alguien se los haga una aplicación web. Para esto existe un montón de tecnologías, como pueden ver aquí hay, todas esas son las tecnologías que se utilizan. A ver, acá tenemos algunas, tenemos Laravel, tal vez han debido escuchar Laravel, aquí Bootstrap, AngularJS, que ya no se usa mucho, Node.js, que es el que vamos a utilizar este semestre, aquí está Angular, ¿no? TypeScript es un lenguaje, PHP, Java, Python, que ya está de moda, como una moda ahora se está volviendo, ¿no? Y otras herramientas más que no específicamente son para desarrollar, sino más para manejar a veces el código, como GitHub, que está acá, GitLab, para manejo de control de versiones, eso también vamos a ver más adelante. Y el que vamos a ver, nuevamente les reitero, esto es algo nuevo, vamos a ver Vue.js, este es el símbolo de Vue.js. Como pueden ver en la gráfica, los más demandantes siguen siendo los programadores móvil. En segundo lugar tenemos a los desarrolladores backend y frontend, que de eso vamos a hablar igual más ratito. Son desarrolladores web igual. Desarrolladores de soluciones en Big Data en tercer lugar, programadores en HTML5, comercio de fibra óptica y otros, ¿no? Un poco de la demanda del mercado, ¿no? Por si les interesa un poco más el desarrollo, quienes tal vez estén llevando la materia como optativa y les haya gustado el nombre, pues es bastante interesante, sí, hay muchas cosas que ver en esta materia, que tal vez en el semestre no se alcance a ver todo a detalle, pero sería bueno, si les interesa, podemos profundizar más allá una vez que termine el semestre. Es muy bonito el desarrollo web. Bien, continuamos. Ahora sí, aquí vamos a entrar sobre el backend y el frontend, que es de lo que les estaba hablando hace ratito, que son las dos partes en las que se divide un desarrollo web, perdón, una aplicación web, ¿ya? Y este semestre es la primera vez que vamos a hacer esto. Anteriormente solo se manejaba únicamente una tecnología, y sobre esta tecnología hacíamos frontend y backend, o sea, no había una división como tal, ¿sí? Todo era todo en uno. Entonces, desde este semestre vamos a dividirlo a nuestra aplicación como debería ser, es decir, así es como se debería hacer, sí o sí, una aplicación web. Vamos a dividir frontend y backend. Y en el lado del frontend se pueden utilizar estas tecnologías, estas tres que pueden ver acá, que estos tres loguitos, uno es Vue.js, otro es React y otro es Angular. Son las tres tecnologías que más de moda están. Angular es de Google, React, este del medio, es desarrollado por Facebook, si no me equivoco, y Vue.js fue desarrollado por alguien que trabajaba en Google, que trabajaba con Angular y se ha salido de la empresa y ha creado su propio framework, que es muy similar, tiene cosas de este rojito de aquí de Angular, ¿no? Y todos manejan el lenguaje de programación de JavaScript, que también lo vamos a ver. Por otro lado, en el backend tenemos igual un montón de herramientas. Tenemos, bien, aquí creo que hay que aumentar algunas cositas acá. Se utiliza Node.js, se utiliza Laravel, se puede utilizar varias otras tecnologías. CodeIgniter también se puede usar, si lo conocen. Y todos estos me permiten conectarme a bases de datos. El backend es el que se encarga de recibir peticiones, es decir, se encarga de escuchar qué es lo que el usuario quiere, ¿ya? Y una vez que escucha lo que el usuario quiere, pues va a la base de datos, recolecta esa información y le devuelve al frontend. Y aquí vamos. El frontend es el que se relaciona directamente con el usuario, con el que está manejando la aplicación. Es decir, el frontend es los botones, es la vista entera, ¿sí? Son los botones, los inputs, los formularios, todas las cosas que ustedes van a ver en la pantalla es el frontend. Y el backend es pues lo que no se puede ver. Por eso estamos aquí esto es como un iceberg, ¿no? Y todo lo que no se ve del iceberg, pues es el backend, ¿no?
Y lo que se ve es el frontend, en otras palabras, ¿no? El backend. Me permite realizar conexiones a la base de datos, no son visibles para el usuario, y el frontend es el desarrollo de las interfaces, la parte visible de la aplicación, las animaciones, la parte de seguridad, validación y muchas otras cosas, es hojas de estilo, etcétera. Es el frontend. Muy bien. Ahora entremos a hablar sobre UE, ¿ya? ¿Y qué es UE? ¿Ya? Esto ya va un poco más de lado de lo que ya estábamos viendo hasta hace ratito. UE maneja UML, ¿ya? Es una metodología de la ingeniería de software para desarrollar aplicaciones web. Sí, es como una variante. Podríamos utilizar solamente UML, pero si estamos desarrollando aplicaciones web, pues es recomendable utilizar UE. También hay otras metodologías para el desarrollo web, pero esta es la que vamos a manejar en la materia. Como les había dicho, es una extensión de UML. ¿Qué quiere decir esto? Que los diagramas que ustedes ya conocen de UML se pueden utilizar en UE también, ¿sí? Es decir, UE utiliza UML. Algunos de los diagramas que vamos a ver son los diagramas de contenido, los diagramas de navegación, diagramas de presentación, diagramas de estructura, diagramas de procesos, diagramas de flujos de procesos, diagramas de casos de uso, diagramas de actividad de casos de uso, y pues esos son todos. Son varios, ¿no? Bien, empecemos a hablar de los diagramas de casos de uso, que yo sé que lo conocen. Aquí varía un poquito nomás, ¿sí? Unas cositas varían. Vamos a ir viéndolos con ejemplos. Este es un diagrama de casos de uso al estilo de UWE, ¿ya? Sí, creo que se les va a hacer bastante familiar. Tal vez ya trabajaron con diagramas de casos de uso en otras materias, pero aquí añadimos algunos nuevos estereotipos para representar a cada uno de estos casos de uso. Ustedes saben que estos redonditos de acá son los casos de uso, ¿no ven? Ahora, cada uno de estos casos de uso representa cierta acción que el usuario puede hacer, ¿no? Y estos estereotipos especifican qué tipo de acción está haciendo cada uno de estos casos de uso, ¿ya? Existen 3 estereotipos para los diagramas de casos de uso. Bien. Estos estereotipos son el browsing, que es este cuadradito, el processing, que es esta flechita, y el web use case, que es la nube. Bien, antes de seguir avanzando, yo creo que es bueno que veamos esto en un ejemplo. A ver si lo minimizamos esto, un momento. A ver, acá tenemos una vista. Sé que esto es algo poco habitual. Se supone que para hacer los diagramas de casos de uso, es como un análisis. En la parte del análisis de requerimientos se utilizan estos diagramas de casos de uso, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la aplicación todavía no existe. Ya, pero para hacer más entendible el ejemplo, vamos a utilizar una aplicación que he estado haciendo que pues ya existe, ¿no? Está aquí hecha. Y vamos a hacer un diagrama de casos de uso para trabajadores, ¿ya? Para trabajadores, ¿ya? En la que en esta vista, en este módulo de trabajadores, tenemos inicialmente, como pueden ver, una lista de estos trabajadores. También tenemos una paginación, aquí está, ¿no? La paginación, en la que podemos movernos de página en página, y tenemos una opción aquí para agregar un nuevo trabajador. Aquí, digamos, le ponemos el rol del trabajador, digamos que va a ser obrero. Se va a llamar Juan Pérez, como siempre el buen Juan Pérez, en todos los ejemplos. Su número de carnet, su número de teléfono y algunos campos opcionales. Digamos, le vamos a llenar la dirección. Digamos que vive ahí. Esa es mi dirección. Y ya. No importa. Ya registramos. Y ahí está, se registra, está empleando. Registrando empleado. Empleado registrado exitosamente. Nos muestra un mensaje y registra al empleado.
Si buscamos, acá está Juan Pérez, con su información. ¿Qué más podemos hacer en esta vista? Podemos editar la información de Juan Pérez y eliminarlo. Eso es todo lo que podemos hacer. Chicos, me perdonan un momento, por favor. Ahorita vamos a volver. Bien, entonces básicamente aquí únicamente sería, pues es un CRUD, ¿no? ¿Qué es un CRUD? Vamos a abrir un notepad. Ahorita esto es un CRUD de trabajadores, ¿no? Trabajadores. ¿Y qué es un CRUD? Pues viene de las palabras, tal vez estos ya algunos ya lo conozcan. Viene de las palabras create, read, update y delete, ¿no? Tenemos un registro de trabajadores, eso sería el create. El read sería pues esta opción que me permite visualizar los datos de un trabajador. Y después tenemos el update, que sería la edición de uno de estos trabajadores. El edit de acá, ¿no? Editar empleado. Ahí podemos ver la información. Juan Alberto Pérez, digamos, le vamos a actualizar. Y ese sería el update. ¿No? Juan Alberto Pérez está actualizado. Y el delete, que sería la opción de eliminar, que ya habíamos visto, ¿no? Esto es un CRUD de trabajadores, en otras palabras. Digamos que, bien, estamos haciendo nuestro análisis de requerimientos y el que quiere la aplicación nos dice, quiero un CRUD de trabajadores. Bueno, tal vez él no sabe el concepto, ¿no? Pero tal vez nos dice, quiero un área, un módulo en el que nosotros podamos registrar trabajadores, también se puede editar su información, visualizarla y también eliminar los trabajadores, ¿no? Entonces eso es un CRUD. Ah, ¿quieres un CRUD? Nosotros, ¿no? Y vamos a hacer su diagrama de casos de uso para esta parte. Bien, ahora sí, aquí vamos a trabajar con Magic Draw, que es lo que les había pedido que ya lo tengan instalado desde esta clase. Espero que no hayan tenido ningún inconveniente instalándolo. Si es que tuvieron algún inconveniente, me lo dicen. Igual y tal vez algunos no lo tienen instalado, entonces no vamos a avanzar mucho en esta clase. La próxima va a ser puro Magic Draw, así que sí, ya para la próxima clase ya todos tienen que tenerlo instalado. Esperemos que esto se abra. Se abre esto, le damos a Agrect, o no sé cómo se pronuncia. Bien, esta es una instalación demo. Si lo que ustedes van a instalar también va a ser una instalación demo. Les tiene que salir esto de acá, este mensajito que nos dice que este es nuestro tiempo de uso con esta licencia demo. Muy bien. Además de instalar Magic Draw, tienen que instalar el complemento de UWE para poder utilizar los estereotipos y otras cosas más. Y les va a aparecer aquí esta opción de Magic UWE una vez que instalen ese complemento. Así es como tiene que estar su Magic Draw. Bien, ahora sí vamos a crear un nuevo proyectito. Vamos a trabajar con ¿qué es? Trabajadores se llama, ¿no? Trabajadores. A ver, vamos a guardar esto. Acá. Ejercicios. Clase 1. Ya. Listo. Va a crear esto y nos debería soltar una consulta. Si queremos que, a ver, esperemos, ahí está. Dice, ¿quiere que este proyecto utilice UWE? Y nosotros damos que sí, obviamente, porque vamos a trabajar con eso. Ahí está cargando. Bien, esto es parte de la licencia, nos dice que tenemos estas limitantes para este proyecto. Tenemos un máximo número de clases que podemos agregar de 20, 25 componentes como máximo y etcétera, ¿no? 25 notas, 25 estados, 25 casos de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero o en algún momento mi proyecto se torna un poco grande, pues hay que hacerlo por archivos separados. Bien, le damos en OK y ahí está.
Bien, nuestro proyecto está ahorita vacío, ¿ya? Primero vamos a darle una pequeña estructura ya a este proyecto de UWE. Para eso vamos a irnos al menú de aquí arriba, en Magic UWE, y le vamos a dar en Create Default Models. Lo que va a hacer esto va a ser crear una serie de carpetas para poder organizar, para poder mantener a mi proyecto organizado. Solamente son carpetas. Minimizamos estos mensajes y ahí están. Todas estas son las carpetas que se han creado, que ahorita son carpetas vacías, no tienen nada. En la parte de requerimientos, habíamos dicho que los diagramas de casos de uso son para el análisis de requerimientos. Entonces, cuando nosotros creemos un diagrama de casos de uso, ¿dónde se va a crear? Se va a crear aquí, ¿no? En requerimientos, en esa carpeta. Bien, empecemos entonces con diagramas de casos de uso. Vamos otra vez a Magic UWE, le vamos a dar en nuevo diagrama, UWE, y buscamos diagrama de casos de uso. Aquí está, Use Case Diagram, ¿no? Le damos clic, lo crea, y ahí está. Nuestra carpeta de requerimientos ya tiene más carpetitas. O bueno, ya tiene un diagrama, ¿no? Que es este diagrama de casos de uso que hemos creado. Le hacemos clic, y ahí está, le podemos cambiar el nombre. Use Case Diagram, trabajadores. Diagrama de casos de uso de trabajadores. Listo, ya está creado. Minimizamos esto para tener más espacio. Y empecemos añadiendo un actor. La adición de trabajadores, digamos, según nuestro análisis de requerimientos, hemos visto que solamente los administradores van a hacer eso, digamos, ¿no? Podrían ser cierto tipo de usuarios según su rol. En este caso, digamos que los administradores son los que van a poder hacer todo ese CRUD, ¿ya? Solo los administradores. Entonces ponemos una personita, un actor, ahí. Y a ver qué más le podemos hacer. Le daremos, justo como nos está mostrando en este ejemplo, podemos hacerlo. Ahí, justo como está en este ejemplo. A ver, que desaparezca eso. Un bonding le daremos. Y le vamos a llamar trabajadores. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con los trabajadores? El administradores aquí, ¿ya? No en plural, no es en plural. Administrador, así en singular. Pongamos los diagramas de casos de uso. Ya. Cada uno de estos diagramas de casos de uso va a ser una de las operaciones que vamos a poder hacer con los trabajadores. Podemos decirle que, a ver, inicialmente el listado mismo de los trabajadores. Lista trabajadores, pero esto con minúscula el primero. Lista trabajadores, ya. Ahí está. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ese es nuestro primer caso de uso. Un segundo caso de uso, ¿cuál sería? Crear, ¿no? Un create, digamos. Create trabajador, porque solamente crea un trabajador. Si creara varios trabajadores a la vez, entonces create trabajadores, ¿no? Entonces create trabajador únicamente. Esto está muy chiquito. Luego tenemos un edit trabajador. Para poder escribir los nombres de los casos de uso, es recomendable, hasta donde tengo entendido, utilizar Camel Case. ¿Y qué es Camel Case? Camel Case es una forma de poder escribir, ¿sí? Es una forma de escribir variables, en la que la primera palabra va todo en minúscula y a partir de la segunda palabra, la primera letra de esta, de cada una de las palabras a partir de la segunda, tiene que ir la primera letra en mayúscula,
Por ejemplo, create, trabajador, trabajador está la primera mayúscula, ¿no? Si hubiera más palabras, su primera letra tendría que ir en mayúscula, ¿no? Y así. Entonces aplican camel case. Y seguimos, tenemos una más. Y le vamos a dar delete trabajador. Y ahí está. Tenemos esos 4 casos de uso. Ya. Ahora vamos a hacer las relaciones. Ay, no, esto está mal, lo siento. Es una relación de asociación, ¿no? O sea, solamente una rayita. Del actor a cada uno de los casos de uso. Y ya está. Bien, no tenemos aquí nada de nuevo. De hecho, con Enterprise Architect podríamos hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué estamos usando el Magic Draw? ¿Por qué habíamos dicho? Si recuerdan, pues por los estereotipos, ¿no? Por estos simbolitos, estos iconos. Bien, y aquí vamos a utilizar estos estereotipos. Y hablemos para qué sirve cada uno de estos. El estereotipo browsing, que es este cuadradito de acá, se utiliza cuando el caso de uso no realiza ninguna modificación a la información que está manipulando, ¿ya? Por otro lado, el estereotipo de processing se utiliza cuando el caso de uso sí realiza modificaciones a la información, en otras palabras. Modificación a la información o a los datos. Y el web use case se utiliza cuando estoy obteniendo información de la nube, desde internet, ¿no? Perdón, desde la web. Ya habíamos hablado sobre la web e internet, ¿no? Y a veces nos confundimos. Entonces, web use case, nuevamente, para manejar información desde la web. Desde la web, no desde internet. Bien, entonces dicho estos estereotipos, vamos a aplicarle su respectivo estereotipo a cada uno de estos casos de uso. Para el primer estereotipo de lista de trabajadores, ¿qué estereotipo deberíamos utilizar? Para el primer caso de uso, ¿qué estereotipo deberíamos utilizar? Bien, entonces, como les había dicho, los estereotipos que vamos a utilizar están en función valga la redundancia, a las funciones que hagan estos diagramas de casos de uso, estos casos de uso, ¿ya? Por ejemplo, la lista de trabajadores no realiza ninguna modificación en la base de datos, en la información que está manipulando, entonces es de tipo browsing, ¿no? Entonces vamos a estereotipo y le ponemos browsing ahí y le damos en aplicar. Por otro lado, los casos de uso de create trabajador, edit trabajador y delete trabajador, los 3 son processing, porque el create, ¿qué es lo que hace? Crea un nuevo registro en la base de datos. Entonces modifica la base de datos, ¿no? Por tanto manipula información. Entonces es un processing. El edit modifica la información, actualiza la información, en este caso del trabajador, ¿no? Entonces también es un processing. Y el delete trabajador elimina esta información o un trabajador en específico. Entonces también es un proceso porque modifica la información que está manipulando. Bien, entonces si yo quisiera modificar más de un caso de uso al mismo tiempo, presionamos la tecla Shift y seleccionamos, hacemos clic en el caso de uso. Luego le damos clic derecho, vamos a estereotipo y le hacemos clic, en este caso en Processing, y le damos en aplicar. Y ahí ya está.